del libro de Romanos. Estamos en el contenido. El contenido dijimos que tenía 5 puntos, ¿no? Los 5 puntos que le habíamos dado, como era condenación, justificación, santificación, dispensación y exhortación. Decíamos que el contenido era el cuerpo, ¿no?, del libro. Y entonces ya hemos visto todo. Hemos visto también condenación. Gloria al Señor. Hemos visto justificación. Y vamos por el tercero, que es la santificación. Entonces decíamos que el hombre, el apóstol Pablo dijo totalmente en el libro de Romanos, que el hombre está totalmente en condenación, está muerto totalmente en Dios. Eso es el primer punto, como es la condenación. En el tema de la condenación, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos aclaró bien que el hombre está prácticamente en condenación y no hay nada ni nadie humano aquí en la tierra que le pueda salvar de esa situación de condenación. Por eso estableció el apóstol Pablo en el libro de Romanos mismo que la paga del pecado de nosotros era muerte. No había otra solución, no había otra, ¿sí? Bueno, luego entramos al punto de la justificación. En la justificación nosotros encontramos ahora, hermanos amados, un rescate. Pues nosotros encontramos ahora que el hombre tiene, hermanos amados, salvación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, hermanos, a este mundo a redimirnos. Él vino, hermanos, a hacer una expiación total por nosotros, ¿sí? Y se convirtió prácticamente en nuestro abogado, ¿sí?, para solucionar el problema de condenación que teníamos. Igual como un abogado, les puse el ejemplo, ¿no? Entonces arregló ese asunto y, hermano, nos justifica. Nos justifica Él, hermano, yendo a la cruz, muere en la cruz, derrama su sangre. Ahora la salvación para mí solamente va a depender de mi fe. De que yo tenga fe, de que yo crea en mi abogado, en que yo crea en el que hizo la expiación en la cruz, en el que hizo todo. Yo solo tengo que creer. Entonces ahora ya hay justificación para todo ser humano en la tierra. Hay salida del pecado, de la condenación. Solamente tengo que... ¿Qué tengo que? ¿Qué tengo que hacer yo para tener mi justificación? Creer. Solo creer. No cuesta nada. Tengo que creer en lo que Cristo hizo. Él redimió mis pecados. Él prácticamente me redimió muriendo en la cruz, llevando todos mis pecados, hermanos, llevando todo en su cuerpo, en su vida. ¿Sí? Ahora yo tengo que creer. En el momento que yo crea, quedo totalmente salvo de la condenación y dentro a la justificación. Estoy justificado, o sea, estoy libre. Ahora estoy en salvación inmediatamente. Hasta ahí llegamos. Y ahora entramos a la santificación. Entonces ya está el hombre de la condenación, ha salido y está en justificación. Ahora el hombre entra al proceso de la santificación. Entonces nosotros ahora estamos en este proceso. Ahorita estamos en el proceso de la santificación. Todos los que estamos en Cristo, los que ya hemos venido a Cristo, los que ya estamos bautizados en las aguas, entramos a un proceso de santificación. Ahora estamos santificando. A medida, santificando, vamos a poner un ejemplo como lavando ropa sucia. A medida que usted lava, a medida que usted refriega, le mete un detergente, qué sé yo, y hace algunas cosas ahí, va a salir el sucio, va a salir las manchas, va a salir. A medida que va lavando, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la santificación es a medida que yo me voy apartando, esa palabra también significa muriendo, apartándome de cositas de este mundo. Puede ser baile, puede ser fiesta, puede ser costumbre, puede ser, hermanos amados, gustos. Entonces voy apartando o muriendo a eso. Muriendo, o sea, ya no, ya nada de eso. Voy sacando. Entonces a medida que voy apartando, sacando, quitando, entonces estoy santificando. Y a medida que van saliendo estas cosas de mi vida,
de mi corazón, de todo mi ser, a medida que voy haciendo eso, Dios se va a manifestar más a mí. Se va a manifestar. ¿Sí? Tendrás habilidad divina, tendrás una habilidad de Dios, hermanos, tendrás inteligencia divina cada día más, sabiduría, tendrá facilidad de poder tener una visión, una revelación de Dios. De continuo Dios le obrará tal vez en su caminar muchos milagros, o sea, porque va santificando. Pero el creyente que no santifica, después de que está en Cristo, no hace nada, viene de repente, camina por caminar, no tiene idea de nada, entonces vive la vida, viene a la iglesia, camina, ¿verdad? Está en la iglesia, pero desea un hermano, a ese hermano es como que le entra por aquí y le sale por acá. O sea, vienen a ser muchas veces creyentes, dice el apóstol Santiago, creyentes oidores, pero olvidadizos, a su nombre gloria. ¿Sí? Entonces, mire bien, la santificación es un proceso continuo, no una transformación instantánea. No es que ya cambia, usted ya vino a Cristo y ya cambió, ahora sí más o no. No ha hecho un cambio de la noche a la mañana en su totalidad. Sí se ha apartado de cosas malas, pero este mundo, esta mundanalidad, estas costumbres están pegadas en el alma, en nuestra vida. Poquito a poquito usted se va a ir muriendo a esos gustos, a esos deleites que teníamos, por ejemplo, algunos, pues, qué sé yo, el deporte, algunos eran galleros, ¿sí? Algunos eran jugadores de, qué sé yo, de algún, qué sé yo, villa, algo, ¿no? Pero a medida que vaya el Señor, yo me acuerdo que hay un hermano que se convirtió al Señor y se fumaba no sé cuántas cajetillas de cigarrillo en la semana, creo que en el día eran 2, algo así, 2 cajetillas diarias que fumaba. Entonces un día yo voy, hermano, y lo encuentro y ya estaba haciendo de obrero. Yo lo encuentro, pues, y le encuentro, hermano, así va así, y tiraba así. Y yo le digo, hermano, ¿te todavía hecho ese cigarrillo? Ah, sí, pastor, la verdad, pero pastor, ya somos más, ya una cajetilla que día nomás, eran 2. Y le vuelvo a preguntar en otra ocasión, entonces, él me dijo, hermano, ya son 2 cigarrillos del día, una en la mañana y una en la tarde. Y ya 2, pastor, son 2, pastor. Si me fumo esas cajetillas, ¿sí? Ya. Con 2 yo me conformo. Pero pasaron los días, pasaron los tiempos, hermano, hasta que no se fuma ni un cigarrillo. Y ya no le da a él el cigarrillo, que si él ya no puedo, que ya no. Si yo lo encuentro ahora, mañana pues lo encuentro y ya no fuma nunca más. Él tiene años que no fuma. Pero en los primeros tiempos, aún cuando era obrero, cuando ya pastoreaba, fumaba. ¿Sí? Entonces, como yo conozco y sé, no lo condeno, no lo juzgo, porque sé, me está diciendo que eran tantas cajetillas, eran 12 en el día, ahora son 12 cigarrillos. Yo estoy dándome cuenta que se va a santificar, va muriendo, al punto que ha muerto el cigarrillo. Así también tiene que morir a muchas cositas más a las que nosotros. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Dígale, ¿cómo se llama eso? Ir apartar, ir sacando cositas, sacando nuestra vida. ¿Cómo se llama eso? Santificación. ¿Sí? Santificación. Entonces, mire bien. ¿Ya? La santificación, vuelvo y digo, es un proceso continuo, eso no termina nunca, ¿no? Hasta que venga Cristo, hasta que muéramos. Eso es continuo. No es, hermanos amados, una transformación instantánea y se manifiesta a través de la muerte, hermanos amados, al pecado y la vivienda en la nueva vida que Dios nos ha dado. Entonces, se va a manifestar en la santificación, en la muerte que yo le vaya dando o que vaya viendo mi vida, hace cosas en la vida, al punto de que ya usted ya no fuma, al punto de que usted ya no se va a los gallos, ya no compra lotería, ya todas esas cosas van muriendo en usted. Entonces eso significa limpiando, santificando, apartándose más para el Señor. Entonces a medida que el creyente se santifica, por ejemplo, en un año, un creyente tiene que tener una buena,
hermanos, cantidad de santificación. En un año ese creyente debe estar, hermano, de verdad, bendecido. Hermanos, con talento, con sabiduría, expresiones, palabras, podrá expresarse bien, podrá, hermano, de verdad, dar una conferencia al uno, al otro, en este lugar, por medio, ya sea por televisión, ya sea por internet, ya tiene. Todo va a depender de si se santificó. Pero hay creyentes que llevan 4, 5, 8, 10, 15 años y todavía no saben ni dirigir un culto, no saben ni compartir una palabra, no saben nada. Es porque no están santificando. Por eso es que el Espíritu Santo no está operando con talentos, con dones en la vida del creyente. A su nombre, gloria. Vamos a darle un aplauso al Señor. Alabe, alabe. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vuelvo a decir, la santificación es un proceso continuo. Hasta ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, los detalles de la santificación lo encontramos en Romanos. Habla la Biblia, tenga abierta porque estamos en Romanos, pero estamos en el capítulo, hermanos, 6. Ahí estamos en Romanos, el capítulo 6, ahí está. Esos son los versículos que estudia este punto, como es la santificación, el 6, 7 y 8. Estos capítulos son los que estudian, es en los que está registrado sobre esta parte de la santificación. A su nombre, gloria. Entonces, mire bien, ahí encontramos nosotros en el capítulo 6, encontramos nosotros muerte al pecado. Muerte. Todo este capítulo nos va a hablar de muerte al pecado. Muerte. ¿Sí? Entonces, mire bien, Pablo enfatiza que al morir con Cristo en el bautismo, morimos al pecado y estamos muertos para él. Ahora, veamos a ver cómo dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿sí ven? ¿Cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, hablando de la muerte. Ahora, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando llegó el día, nosotros, por ejemplo, ya Dios nos santificó, nos salvó, y venimos al bautismo. Con el bautismo yo testifico ante los cielos, ante los ángeles, especialmente ante los ángeles, ante el cielo y ante una humanidad como testigo. Yo testifico con el bautismo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo en mi vida. El bautismo es un símbolo que nos representa, hermanos, la muerte y la resurrección. Entonces, cuando una persona es sumergida en el agua, símbolo de muerte, está usted declarando que muere, está confesando que muere, está diciendo que muere prácticamente al pecado, muere con Cristo ahora. Y cuando sale del agua, lo sacan ya, está usted simbolizando que usted resucita con Cristo. Entonces ahí está la muerte y la resurrección. Por eso el apóstol Pablo en un pasaje más adelante dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Si entonces nosotros ya estamos prácticamente muertos al pecado en el momento de ir a Cristo, en el momento de ser justificados, estamos muertos al pecado. Ahora, escuche bien, no es que ese pecado, que nosotros ya nunca más podemos hacerlo malo, no. Muerto al pecado significa que ya estamos perdonados, estamos prácticamente justificados ante Dios, somos ahora de Dios, ahora sí tenemos comunión con Dios, pero ahora vamos a pasar al proceso de la santificación. La santificación es que voy a ir ahora muriendo, limpiando, deshaciendo, sacando. De eso va a depender el transcurso de la santificación. ¿Ya? Entonces los días no van a pasar en vano, los años no tienen que haber pasado en vano, el tiempo que tengo no puede pasar en vano. Entonces ahí es donde el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Este cristiano con 10 años, con 15 años, y ese hermano más parece un mundano, entonces
cristiano solamente llegó a la justificación y la santificación, hermano, él no está prácticamente teniendo nada, porque tiene todavía las costumbres, tiene el mundo, o sea, por eso él no puede tener un cambio, no puede ver, él no puede tener una experiencia con Dios, él no puede tener un sueño, una visión, él no entiende nada si a Cristo viene, la venida está cerca, no siente ni temor de nada, sale nomás, hermano, así la vida. No entiende porque Dios no está obrando, no se está manifestando a su vida, a su nombre gloria. Entonces dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en el verso 3, Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Resucitamos ya cuando salimos del agua. ¿Sí ven? Entonces, ahora nos toca es la santificación por eso. Luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿ya? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Así también. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, va a ser destruido, usted va a ir santificando, va a ser santificado, se lo va destruyendo, a fin de que no sirvamos más al pecado. La santificación nos va llevando, hermanos, más arriba, más a su presencia. Entonces, ya no estamos viviendo el pecado, se murió en nosotros, ya no lo sentimos, ya no lo deseamos, porque ya va a desaparecer en nuestra vida todo eso, ¿no? Entonces, eso es la santificación. Y hay muchos creyentes que de verdad no tienen experiencia con Dios, no sienten, por ejemplo, si se queda en su casa, no vino al culto, no siente nada, no le da nada. Debe de acudirle, debe lamentarnos. Aquí había un hermano, ya no está, aquí había un hermanito, que cuando él no venía al culto, hermano, se moría, se sentía tan mal. Él nunca faltaba al culto, Dios bendiga no está mal. Entonces, él nunca faltaba a un culto, pero escucha un día, la experiencia que tuvimos, una experiencia, hermano, era un día domingo, pero no un día sábado, los ayunos lo hacíamos los sábados. Un día sábado, parece que era sábado, o era miércoles, no sé qué día, pero nosotros teníamos ayuno, él sabía, y se había olvidado el ayuno. Entonces dice que él se fue de mañana al trabajo, tomó café y se fue al trabajo. Y cuando ya está trabajando en su finca, él se acuerda hoy día es ayuno. No puede ser, Padre mío, que yo me olvidé. Oiga, dice que el hermano se tiró al piso y lloró. No, Señor, pero ¿cómo es posible que yo me olvidé, Señor? Y ya me comí, Señor, no puede ser. Oiga, llora el Señor, deja todo, viene a la casa, hermano Samuel, se pega a arreglar, se cambia y se viene. Y vino llegando a quitarlo. Llegó como a las 10 de la mañana, estaba llegando. Y cuando fue llegando, hermano, fue llegando allá, por ahí se puso y lloraba. Y dice, hermano, perdóneme, hermano. Yo le fallé al Señor, me olvidé. Comí todo, me fui al trabajo, pero de ahí me vengo saliendo. Mire, hermano, o sea, eso es una persona que está santificando su vida. La persona que está en santificación, cuando hace lo malo, siente. Cuando hace lo malo está ruido. No puede estar tranquilo, no puede. Por eso, usted puede ver, hermano, en el Salmo 91, un clamor. A ver, ponga una señal ahí donde está en el libro romano. Y vámonos luego al Salmo 51. Bien, vamos al Salmo, ¿ya? Gloria a Jesús. El Salmo 51. Un clamor de arrepentimiento, un clamor, hermano, de verdad. Dice, ten piedad, verso 1, 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor,
y hecho lo malo ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Entonces él clama, hay un arrepentimiento. Siente que hizo lo malo. Hermano, siente que falló, no puede ser. ¿Sí? El apóstol Pablo más adelante dice, miserable de mí. Luego dice en otro pasaje más adelante, en Romanos mismo, dice el apóstol Pablo, dice, ay de mí, si yo ahora no predico su palabra, ay de mí. Entonces, ya no se puede. Pero eso es para la persona que está santificada, que se está santificando. El que no está santificado, viene al culto o no viene al culto, falta por acá, falta por allá, comete por acá y no le da nada, no pasa nada, no siente nada. Y si se le dice algo, ese cristiano es capaz de enojarse y irse de la iglesia. Porque no hay santificación. Por eso no siente la presencia. No está el Espíritu Santo en su vida obrando, no. Pero la persona que tiene santificación, hermano, le duele cuando un cristiano habla palabras feas. A ese otro cristiano le duele. No porque él la dijo, sino porque es hijo de Dios. ¿Cómo fue posible de hablar esas palabras? Se siente mal el otro. Yo he tenido esa experiencia. A su nombre, gloria. ¿Sí? Entonces, pero cuando no hay santificación, no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo le pasa. Pero cuando la persona se está santificando, la persona no puede. Siempre va a estar, hermanos amados. Por eso cuando caminamos, usted camina con alguien y si está hablando cosas, usted si puede le habla, si no se aparta. Porque usted no se siente bien ahí con esa persona. Por eso Dios dice en su palabra, mire, que no caminemos el camino de pecadores. Porque no se puede. Pero hay cristianos que no son santificados, andan con el pecador para arriba, para abajo, se van de teca, se van de gallo, se van de cacería, hermano, y caminan para acá. Con el pecador es porque no hay santificación en tu vida. Por eso. Y el pecador le habla de Dios, le da alguna palabra buena, un consejo bueno, no, el pecador no. El pecador anda hablando disparate. Y anda, hermanos amados, motivando a hacer cualquier cosa. O sea, el pecador, por eso Dios no lo establece, que no andemos en camino de pecadores. ¿Sí? Entonces, pero para el que está santificado, para el que se está santificando, el que no se está santificando es un cristiano, qué pena, no tiene prácticamente, hermanos, no siente, es como que si no hay en su vida, hermanos, la presencia de Dios. En su nombre, gloria. Entonces, por eso la santificación, vuelvo a decir a los hermanos que siguen llegando, la santificación es un proceso continuo, no una transformación inmediata o instantánea. Esto se manifiesta a través de la muerte al pecado. La santificación, hermanos amados, es un proceso continuo. Continuo. Si usted es sometido al Señor continuamente, usted va a estar cada día santificado, teniendo santificación. Y Dios a usted le va llenando de sabiduría, conocimiento, talentos, dones. Usted ahora está orando por endemoniados, usted está liberando gente, usted está... Porque usted está santificada, por eso lo lleva, lo dirige. Y en otras palabras, Dios lo está usando. A su nombre, gloria. Entonces, decíamos que en el capítulo 6, estamos de Romanos, el capítulo 6 habla de la muerte al pecado. Por eso estamos leyendo el capítulo 6, ya lo hemos leído, y nos habla de la muerte al pecado. ¿Sí? Escuchen bien esta palabra, muerte al pecado. Vuelvo y digo, no es que usted ya es perfecto, no, pero usted ya está perdonado, usted ya está muerto a eso, a usted no pertenece, pero que siente hacerlo y que tal vez algún día hasta lo haga. Hermano, no es eso que Dios dijo que no. Todo esto va a depender, hermanos, que yo me vaya santificando. Si no hay santificación, lo único que va a haber más impulso a hacer las cosas de lo que hacíamos antes. Y va a haber de continuo. Pero hay personas que hacen malo, se arrepienten y luego vuelta a hacer, después de dar vuelta se arrepienten, vuelta porque no hay santificación.
no hay santificación. Y eso es un riesgo en el reino de Dios, hermano, porque no va a ser, hermano, de verdad, un instrumento en las manos del Señor. Por eso el creyente no puede dejar tres cosas. Así, tres cosas: de orar, leer la palabra, congregar. Tres cosas que no debe uno dejar jamás. Y esa es nuestra vida, ese ya es nuestro diario vivir. Orar, leer la palabra y congregar. Tres cosas que no puedo, hermano, yo dejar de hacer y vivir. ¿Para qué? Para que la santificación, hermanos, pueda haber en mi vida. O sea, la santificación es que a mí me da el Señor el conocimiento y yo digo, yo no practico, yo ya no quiero otras cosas, o sea, usted ya va despojando. Eso se llama apartando, o se llama muriendo, se llama, hermanos, deshaciendo. Eso es santificación. A medida que se aparta del mundo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros ojos, se aparta del mundo, que es inmundicia, entonces va, hermano, agradeciendo la presencia de Dios en mi vida. ¿Sí? Y usted puede hablar, puede tener expresiones, puede, hermano, siente dar una conferencia, siente dar una enseñanza, quiere compartir un testimonio, o sea, siente hacerlo. Pero cuando no hay santificación, ¿alguien quiere testificar? Nada. Un voluntario para que lleve el mensaje el día jueves. Nadie, nada. O sea, no le brinque ese gozo, esa alegría, hermano, de hacerlo, porque no siente, porque está cargado de pecado. Más vale, le da miedo, más vale, ya se asusta. O sea, no, yo no puedo, no, mire, pastor, porque yo no, ya se pone. Ni me pongan la lista, pastor, por favor, sáqueme de la lista, por favor. Si le pusieron la lista, sáqueme de ahí. Sufre. O sea, porque no hay santificación. Está el mundo. O sea, la carne está viva. Y la carne le teme a Dios, le huye a lo divino, a su nombre. Entonces, mire bien. En el capítulo 6 que estamos leyendo, habla de muerte al pecado. Pablo enfatiza que al morir con Cristo en el bautismo, morimos al pecado y estamos muertos para el mundo. Esto significa que ya no estamos bajo su dominio y podemos vivir una nueva vida en Cristo. Y hace una referencia al apóstol Pablo que todos nosotros ya ahora estamos muertos al pecado, ya no podemos vivir el pecado. Por eso hemos sido bautizados en el bautismo del Señor, que esto simboliza muerte y resurrección. Ya no somos bautizados. Entonces, ahora, escuche bien, no es que ya sea perfecto, eso ya aclaremos bien. En vez de viene la condenación, los juzgan, los demás. No le dicen, no, usted no debe haber hecho eso, usted no debe pecar así. No, o sea, una cosa es que sea perfecto. Pero no hay un perfecto en la tierra, ni en las iglesias evangélicas, en ningún lugar hay perfecto, no hay perfección. Perfecto no hay. Lo que hay es santificación. Vamos luchando, vamos caminando en el Señor y vamos despojando, y hasta que Dios nos dé vida en este proceso, o hasta que Él venga en este proceso. A su nombre, gloria. La santificación. Esto ya va de continuo en nuestra vida. Eso sí, a medida que más uno se somete a Dios, se santifica, usted va a sentir más la presencia, va a amar más, quiere trabajar en la obra, quiere ganar una alma, quiere hacer una campaña, quiere hacer un aire libre, quiere entrarse en ayuno, quiere irse a vigilia, quiere pastor conocer una vigilia. O sea, tiene eso como dijo el siervo David: Señor, mi alma tiene sed de ti, Señor. Amén. O sea, ese creyente santificado siente sed de Dios, hermano. A su nombre. Alto y gloria a Dios. Entonces, mire bien, seguimos, estamos en el versículo 7. Ya, porque el que ha muerto ha sido justificado, justificado del pecado, como le dije, que ha muerto, o sea, que ya se bautizó. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Sí? El pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. A su nombre, gloria. Que de repente vamos como
Fallamos, sí. Hay un hermano que un día se pegó unas cervezas. Sí. Y justo yo bajaba y él venía. Y allá venía. Y yo bajaba así, ahí caminando. Yo lo veo venir medio tan mal. No tanto, papá. Yo cuando lo veo, justo nos encontramos y digo, hermano, ¿tú qué? Ay, pues hermano, querido. Y como yo lo olfateo, ¿no? Y yo, hermano, ¿y usted entiende? Ay, pastor. ¿Para qué le voy a mentir, pastor? 2 nomás me quedan. 2. Yo le pregunté, ya no pudo, 2 nomás me quedan. ¿Sí? ¿Será que ya está condenado? No, está luchando. El asunto es que eso no se enseñorea de él. Que mañana otra vez, que la semana ya se va a enseñorear. Que ya no se enseñoreó. Que no se enseñoree el pecado. Que por un descuido, que por una debilidad se tomó, se desvió. Pero no que se enseñoree. Se arrepiente, hermano, dice, perdón, Señor, Dios mío, que no vuelva a pasar en mi vida, se humilla, aprende a humillar al Señor, ¿sí? Pero si yo digo, Señor, nunca más, Padre, te lo juro que nunca, está mal. Usted no puede creer que usted no va a pecar. Todo va a depender de la santificación. Sí, nunca más te voy a fallar ni en el culto, ni hora, ni en la palabra, pero nunca más, ¿cómo no va a fallar? Mañana es el primero que está fallando, hermano. A su nombre, gloria. O sea, no puede, hermano, mantenerse confiando en sí mismo de eso. Entonces, mire bien, dice, entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él, como en el verso 9, y el verso 10, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos, dice el pecado, así también nosotros, hablando de vosotros, miren, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y luego el verso 12 lo aclara, no reine pues el pecado en vosotros, que no reine, que no venga a vivir. Pecadores seguimos siendo, hermano. Así estamos en Cristo, así estamos bautizados, seguimos siendo pecadores de cada tierra. Perdonaos, a su nombre gloria. Por eso nadie puede, hermanos, jactarse. Porque el que se jacta, no, que yo no hablo. Vea, a un varón que se me jactó un día, bueno, de cuánto, pero hay uno, hermano, que se me jactó así. Digo, hermano, yo vivo un mismo tiempo con mi esposo y yo nunca esto y esto y otro. Así. ¿Sí? Y usted lleva un año casado, ya tiene problemas matrimoniales, ya tiene... Así, de frente. Yo 25 años. Yo tengo un asunto, una pelea, un enojo con mi esposo. Entonces a mí se me ocurrió decirle, pero porque usted no ve lo que pasa, lo que hace el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, para que siga así. Como yo la sabía. Yo lo que estoy viendo muchas veces, hermanos, que la jactancia no es buena. Vean, no pasó. Vamos a poner un mes. Un mes, hermano, porque tiene que terminar el mes. Tuvo tremendo problema. Porque un hermano que caminaba con él predicando se llevó a la compañera. Ahí está la jactancia. No dice que nunca tuvo un problema. No dice, la jactancia no es bueno. A cualquiera puede pasar de las cosas. Pero mayormente Dios reprende, hermano, al jactancioso. A su nombre gloria. Sí, al que se jacta. Por eso la palabra no permite Dios, hermano, no se jacte. No se crea ya perfecto, no se crea ya justo, no se crea Dios, no. Ser temeroso. Porque a usted le puede pasar lo mismo. Lamente lo que le pasó al hermano o a la hermana. Porque a usted le puede pasar algo peor todavía. A su nombre, gloria. Sí, uno no sabe lo que puede pasar. Y Dios no puede permitir por mi jactancia, por mi hermano orgullo, por creerme. O sea, Dios puede reprenderme. Entonces, mire bien. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos tenemos concupiscencia. Está acá adentro.
Entonces, ese pecado viene por cualquier lado y despierta la concupiscencia que usted tiene. Y usted cae. Por eso el Señor dijo, velad y orad, para que no caigáis en tentación. La concupiscencia todo la tiene, todo. El que está en Cristo, por alguien que sea, tiene concupiscencia. Entonces el enemigo va a venir y te va a provocar, te va a tentar, te va a tocar para despertar tu concupiscencia. ¿Sí? Entonces, mañana caíste y resulta que dice la Biblia que eso va a dar muerte al pecado. Vamos a ver ese pasaje. Parece que tenemos que abrir el libro de Santiago. Parece que tenemos que abrir el libro de Santiago. El apóstol Santiago, que está más adelante, sería el adelantito, ¿sí? Y a una epístola universal sería, ¿no? A su nombre gloria, ¿sí? Vamos al capítulo. Creo que en el capítulo 1 parece, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado, léalo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno tiene su propia concupiscencia. Verso 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. Entonces, la concupiscencia despierta esa provocación, esa tentación. Es como que usted escucha la música del mundo y de repente usted ya está ya embriagado con la música, le motiva y dice, véndame una cervecita. Y a la música ya le lleva a beber, ya le lleva recuerdos. Una música. ¿Okay? Y ya se pone sentimental. O se pone rabioso. Porque la música le puede hacer recordar también cosas malas. Le puede hacer recordar la traición, el engaño que pasó. La música. O sea, todo puede ser en la música. Te llevó y te tocó tu concupiscencia y ya te levantaste. Te enfureciste. ¿Por qué? Va a dar a luz el pecado. Y el pecado, la muerte. O sea, muerte que dice que se acabó tu paz, se acabó tu iglesia, se acabó tu matrimonio, se acabó todo. ¿Pero qué le pasó a este? La concupiscencia. ¿Sí? Entonces, por eso es que la persona muchas veces, vemos nosotros hoy en día, hay muchos casos. Pastor, preso porque mató. No mató. Predicador, tal, ¿por qué hizo? Porque se descuidó. Y su concupiscencia, porque él tal vez en la vida antes, pues él hacía todas esas cosas, mataba, robaba. Y entonces, pues, otros fumaban, se drogaban. Entonces, está dentro de tuyo eso. ¿Cómo lo siguen? Huele por aquí. Huele por aquí. Y el olor nomás le está motivando. ¿No se da cuenta, hermano David? El olor motiva, ¿no? Como que llama la atención que tú fumabas. Entonces la naturaleza es esa, se llama concupiscencia. Aléjate de eso. Aléjate de ese lugar porque va a despertar tu concupiscencia y va a ser duro el asunto, te vas a meter y luego va a traer problemas.
ya va a haber problemas tal vez en la familia, problemas tal vez. En un ratito se hizo la suya. Porque caíste, muriste, como dice acá, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte cuando ya se derrumbó todo. ¿Sí? Entonces Dios nos está enseñando que cada vez venimos a Cristo, es necesario la santificación continua, mis hermanos. Amén. Muy bien, entonces, ahora vamos a seguir viendo. Ya estaríamos, vamos a ver, lucha contra el pecado. La lucha que tenemos contra el pecado, ya estaríamos mirando Romanos nuevamente, ya estaríamos mirando esto, ya por los capítulos 7 en adelante, ya estaríamos ya mirando eso, ¿no? Estamos mirando ahí. Entonces, dice Pablo, reconoce que a pesar de haber muerto al pecado, aún podemos luchar contra él. El pecado aún puede tentar y tentarnos, pero debemos resistir y no permitir que nos domine. Esa es la palabra, dominio. Dijo el apóstol antes que nos reine, pero que podamos sentir, que podamos todos, vamos a tener eso, deseos, tentaciones. Por ejemplo, a mí me gustaban las armas, y cuando yo veo un arma me llama la atención. A veces yo veo a los militares y digo, la pistola. O sea, me llama la atención. ¿Para qué? Te voy a decir mentira. Ya tengo que alejar porque, de verdad, una vez un cristiano tenía una pistola y me dice, pastor, tengo un problema, pastor, tengo un arma, y yo soy cristiano. Pastor, vea que eso tengo esa peste, hermano. Otro así mismo tenía un lindo navaja, esa, pero parecía de oro, hermano. No, pastor, yo tengo problemas con este pastor, tenga, pastor. Yo no estoy en la oficina. Tenía que deshacerme de esas cosas, porque me van a llevar a la tentación. Imagínate que voy a una campaña con la Biblia, te traigo la pistola. Es una tentación. Cuando yo decidí estar en Cristo, hermano, tenía un par de meses, caí en la tentación, hermano, de verdad. Iba con la Biblia y tenía un revólver. O sea, caí en la tentación, Dios mío. Iba por centro y aquí, hermano, te agarré mi pistola, aquí. Y todavía se me metía en ese espíritu de la peste de delicioso, hermano, que me sacaba la cachita por ahí. O sea, sí, porque era delicioso, hermano. Y andaba por centro, hermano, por centro, por ese tiempo no era como ahora, el control. No, ya estamos hablando de años ya. Más de unos 30 años atrás. Yo estoy viejito, si no me doy. Entonces, mire, la concupiscencia te tenta y te prende. Entonces, por eso es que la palabra nos está enseñando, en este libro que estamos en este punto ya el capítulo 7, ya Pablo reconoce que a pesar de haber muerto al pecado, aún podemos luchar contra el pecado. Vamos leyendo el verso 7. Capítulo 7 dice, analogía tomada del matrimonio. Un ejemplo que toma del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, estamos en el capítulo 7, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, hablando de los que conocen la ley de judía, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mire que está poniendo ese ejemplo. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de su ley, de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Aquí viene, así también vosotros, hermanos míos. ¿Qué dice la Biblia? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ya no somos ya del mundo, no somos de la carne, no somos del diablo, no somos de Cristo, somos de otro. Del que resucitó de los muertos, dice acá. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ya morimos, esto es una ley, ya se acabó. Ya, dice acá.
Porque mientras estábamos en la carne, en el mundo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Todo lo que hacíamos era un fruto, pero para muerte, para mi destrucción. Pero ahora, dice el apóstol, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no, en la ley. Hablando aquí, poniendo, hermano, un poquito ejemplo de la ley. ¿Sí? Muerto ya, se acabó. Hermoso amor, se terminó. Vivimos una vida nueva en la ley de Dios ahora. En esta ley que teníamos condenación y el abogado nuestro nos sacó esa condenación, nos justificó, quedamos arreglados así. Pero ahora que estamos justificados, ahora el Señor dice, ahora entran a la santificación. Ahora entramos al proceso. Estamos aquí en santificación. Todo va a depender de usted y de mí, de usted y de mí. Pero si usted, por eso Dios ha permitido, hermano, en cada lugar del mundo, en cada pueblo, ciudadela, sector, ¿qué ha permitido el Señor? Una casa de oración, una iglesia, en otras palabras, local. ¿Sí? Una iglesia, acá una iglesia, de otra iglesia. ¿Para qué? Para que el creyente que se convierte a Dios y que viene saliendo de la condenación y de la justificación, comience, hermano, el proceso de santificación en esa casa de oración, en ese lugar de ahí va el proceso. Entonces, si ahí en esa iglesia enseñan bien la palabra, si enseñan bien, hermano, la doctrina, verdad que ese hermano o esa hermana o ese hombre, esa mujer va a tener una santificación buena. Pero si en esa iglesia no hay doctrina, si en esa iglesia no hay la palabra de Dios verdaderamente, hermano, la santificación va a ser pésima. Pésima va a ser. Por eso que se ve cristianos mundanos, se ve cristianos que, hermanos, que aparecen al mundo, hermanos que celebran de todo. O sea, eso no es santificación. Eso lo hacían en el mundo mismo. Se vestían en el mundo así y se visten acá. Actúan en el mundo allá. No, eso no tiene santificación, ese cristiano. O sea, no está. Pero ¿por qué es el problema? El problema es la iglesia que está congregándose. Ese pastor no tiene doctrina. No tiene doctrina para que el pueblo pueda, después de haber sido justificado, haber entrado ahora en la santificación. ¿Sí? No está ayudando al pueblo a que muera al mundo, a que muera la carne, a que muera las pasiones. No, porque no hay una palabra verdaderamente que golpee contra eso. Por eso hay iglesias que bien tranquilas están, hermano, una iglesia prácticamente mundana. Se llama iglesias liberales. A su nombre, Lord. Bien libre. Entonces, eso es cuando no hay la santificación. Entonces, mire bien, sigue diciendo. ¿Dónde estamos leyendo? ¿Qué versículo estamos? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Mira esto leímos en el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mire, o sea, cómo verdaderamente, hermanos, debe ser. A ver, el versículo 7 sigue hablando. ¿Y qué diremos? Dice el apóstol Pablo. Pues la ley es pecado. Él responde, en ninguna manera. Pero yo, dice, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi vida la codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Sin la ley no aparece el pecado. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, todo lo que hacíamos era pecado. ¿Verdad? Pero ahora que venimos a la iglesia, que estamos escuchando la palabra, nos damos cuenta y dice, Suso, ¿sabes que lo que yo hago es pecado? O sea, ¿pero por qué sabes que es pecado? Bueno, pues no casarse es fornicación. ¿Por qué sabes que es fornicación? Por la ley de Dios. O sea, por la palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, no supiéramos nada todavía si es malo o no es malo. Pero ahora, por la ley conocemos que matar, codiciar,
robar es malo. Pero cuando no teníamos hermano y cuando no teníamos a Cristo, cuando no estábamos muertos a esto, pues lo hacíamos. Lo hacíamos. Y no era malo, solamente que nos poníamos pilas nomás, que nadie nos vea y sacamos la puerta por ahí, éramos seguidísimos y ya está. Era ley del sabido ahí afuera. Siempre nunca me senté yo que era pecado, que yo no pasaba nada. Y el domingo nos íbamos y comíamos las hostias, hermano, y ya está, no pasaba nada. No, nunca nos daría nada. Pero ahora en Dios, en la ley que tenemos de Dios, esta palabra nos hace ver y nos damos cuenta que yo sí estoy en pecado. Si usted está tomando, usted bebe, usted está mal. Se puede condenar y ir al infierno. Porque la Biblia dice que el borracho no entra en el cielo. Si usted está en fornicación, usted en adulterio, la Biblia dice que usted no puede entrar en el cielo. Usted está en peligro de morirse así y condenarse. Pero ¿por qué lo sé? ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra. Por eso yo lo sé y por eso usted también lo está sabiendo. A su nombre, gloria. Entonces, ahora tratamos qué cosa hacer. Luchamos, peleamos, como les acabo de decir lo que el apóstol Pablo nos dice en este punto. Entonces, mire, dice, Pablo reconoce que a pesar de haber muerto al pecado, aún podemos luchar contra él. El pecado aún puede tentarnos, pero debemos resistir y no permitir que nos domine. O sea, todavía. Ahora sí, ya sabemos, no queremos caer en eso. Ya lo luchamos, le pedimos a Dios, clamamos, o sea, ya luchamos contra el pecado. Pero cuando no conocíamos nada de Dios, pues nunca luchábamos nada. Ahí estábamos perdidos. No había nada que pasase. ¿Sí? Pero ahora tenemos cuidado, aunque nos guste. Aunque nos guste, nos apartamos con luchas, nos apartamos, hermana María, aunque nos guste, pero tenemos que hacer el cielo nomás y vaya por otro lado. Porque usted sabe, y dentro usted sabe que eso no está bien. ¿Sí? No está bien. Entonces ya luchamos la lucha, ¿no? Seguimos. El Espíritu Santo y la santificación encontramos ya en Romanos 8. Ahí encontramos ya al Espíritu Santo y la santificación. De ahí. En Romanos 8, Pablo enfatiza que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida santa. Él nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vencer las tentaciones. Ve al capítulo 8. Ahí nos habla, ahí nos dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu, ahora vivimos la ley del Espíritu nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Porque la ley, en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne ya, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu, conforme a la ley del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, haciendo una comparación, los que son de la carne, haciendo una comparación con el que está afuera, con el que todavía no ha abierto su corazón a Cristo, está siendo considerado como carne, naturaleza caída. Comparando con el cristiano, ya no. Usted ya está en el Espíritu, ya no es igual con el que está en la carne. El de la carne piensa, oye, que semana de baile, oye, que semana de fiesta. O sea, piensa en la fiesta, piensa en el baile, está preparando. Pero el que es del Espíritu no está pensando en esa fiesta, está pensando en ese baile. No tiene ese pensamiento. Entonces siempre va a haber, hermano, mire lo que la palabra dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ya explica que el ocuparse de la carne es muerte, o sea, va a haber siempre, hermanos, amamos pecado,
va a haber siempre, hermanos amados, cosas, desacuerdos, peleas, hermanos amados, en esas cosas de la carne. ¿Sí? El ocupar de ella va a haber muerte. Y de repente está muerte física. ¿Sí? En las fiestas, bailes y todo, de repente se presentan y se dan muertes. Muerte física también, a su nombre gloria, no solamente hermanos espirituales. Entonces, mire bien. Entonces, por cuanto, dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los de afuera no pueden, por más que quiera, hermano, sujetarse a la ley de Dios, no pueden. Tienen que venir a Cristo, tienen que ser justificados, tienen que creer en Jesucristo como Señor y Salvador, que lo venció, que Él es su libertador, que Él es su salvador, que Él es su ayuda. Entonces usted entra en una justificación y ahora sí usted va a entrar en la santificación. Ahora si usted se congrega, camina, avanza, está santificando y usted va a poder ahora vencer, pelear, va a poder, hermano, ahora sí combatir, hermano, a la carne. Entonces los que viven según la carne, verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, dice el apóstol Pablo, el primer cristiano, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, es necesario que yo haya creído. Cuando la persona cree en Cristo como su Señor, como su libertador, como que el que envió el Padre para salvar, cuando usted cree, el Espíritu viene a su vida, el Espíritu está en su vida. Ya el Espíritu Santo está. El Espíritu le va a ayudar ahora a usted. La idea, el pensamiento, siente, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. O sea, ya está el Espíritu y empujando. El Espíritu está trabajando en mi vida, en su vida. ¿Sí? Porque nadie camina, hermanos, al camino de Dios, nadie camina si no es por el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos la libertad al Espíritu. Para que darle libertad para que el Espíritu me dirija a cada culto, a cada reunión. Entonces no le damos libertad, le retenemos. Aguanta, Espíritu Santo, ya no puede, el Espíritu Santo no puede. Pero si el Espíritu Santo dominara totalmente, hermano, usted pierda lo que pierda marido, pierda casa, pierda trabajo, lo que sea, usted va para allá. Así es. Porque dijo el Señor, y cuando estemos en Cristo, dice la Biblia que nosotros vamos a estar dispuestos a perder padre, casa, madre, esposa, hijo, todo. Porque el Espíritu Santo es el que va a ir.